Bueno, Gracias. ¿qué ole, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Sergio, buenos días. Mucho gusto de verte por acá. Igualmente. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación que te hicimos, el grupo de gestión de diálogos de la gestión cultural en México. Nos da verdaderamente, pues es un honor, ¿no? Para nosotros que estés aquí. Y quiero hacerte Es, una presentación. Sí, dime. es un honor para mí, te decía. Ah, Muchas gracias. gracias. Bueno, quiero hacer una presentación muy breve porque realmente Alejandra tiene un gran currículum, ¿no? Muy bien, bienvenidos a todos los que ya están conectados. Realmente nos da muchísimo gusto que ya estén aquí con nosotros. Vamos a tener un diálogo verdaderamente interesante, sobre todo porque México, y Alejandra me corrige, México, el 70% de su vida económica es el turismo. Entonces, en este momento sobre todo, ¿no? Quiero decir, no en este momento por la pandemia, ¿no? Pero sí en esos momentos en que el petróleo no anda muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, Alejandra Zorrilla es fundadora y directora de Identidad y Desarrollo SC, o sea, Sociedad Civil. Ha desarrollado múltiples proyectos relacionados con el turismo, la cultura y la biodiversidad, desde el sector privado, público y social, por más de 35 años, orientando sus esfuerzos a promover una cultura sistémica que genere capacidades de autoevaluación, administración del campo, innovación y mejora continua para optimizar esfuerzos y recursos individuales y colectivos que incrementen el valor social, ambiental y económico de los proyectos en los que participa. Ha colaborado con diversas organizaciones nacionales e internacionales como la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, así como con ministerios, asociaciones y empresas relacionadas con turismo, cultura, biodiversidad en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Bueno, pues seguiremos leyendo un poco más adelante. Eh, esta parte de su currículum y otra vez, Alejandra, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Pues muchas gracias Sergio. De verdad es un honor estar con ustedes hoy aquí para platicar un poco de cultura y de turismo cultural, esto que llamamos turismo cultural. Muchas gracias a todos los amigos de la comunidad de aprendizaje que estoy viendo por ahí conectarse por Facebook. Les cuento a todos que pues nosotros somos una organización orientada a fortalecer la identidad e impulsar el desarrollo a través de la revitalización de la cultura, de la biodiversidad y sobre todo de las relaciones entre las personas que compartimos el mundo, y pues que el turismo nos da una gran posibilidad de compartir lo que somos y lo que tenemos. Y pues como dice Alberto Ruiz Sánchez, que tanto me gusta, decir es desear, porque decir es saborear el mundo y ser devorado por él. Y decimos entonces que queremos revitalizar estas relaciones de las personas que compartimos el mundo, porque sabemos que las personas revivimos constantemente y que no somos productos terminados, y tampoco lo es el turismo cultural. Y sabemos que vivir desde el pasado y en el pasado nos está llevando a veces hacia donde no queremos estar, y estamos regresando a cometer los mismos errores de siempre porque estamos viendo todo el tiempo hacia atrás, lo que hemos hecho mal en lugar de lo que queremos hacer bien. Y pensamos que no podemos construir un futuro aferrados al pasado, que tenemos que crear y recrear un futuro más próspero, más gozoso, más incluyente, más saludable. Y eso lo podemos hacer creyendo y sabiendo que ese futuro es posible aunque no sea predecible, aunque de hecho muchas de las predicciones que hacemos desde el pasado nos quieren convencer de lo contrario, de que siempre va a seguir siendo las cosas igual. Y decía Sergio, pues el turismo es importantísimo para México, no solamente en términos económicos, sino en términos de convivencia, en términos de crear comunidad, en términos de poder vernos desde fuera, de poder
tener encuentros con los otros, y con los otros no solo el turismo internacional, sino con los otros nosotros mismos. Creo que es muy importante que todos tengamos una referencia interesante en términos de números, y es que el 85%, entre el 85 y algunos incluso se dicen que el 90% de las personas que viajamos dentro de nuestro país somos mexicanos. Esto es algo muy natural. Las personas viajamos hacia cerca de los lugares en los que vivimos, en los que habitamos, y pues es bien importante saber que a veces en nuestra cabeza decimos los turistas y nos imaginamos arquetípicamente y genotípicamente pues unas personas más bien europeizadas, unos güeritos con sus mochilas, con sus cachuchas, con sus trajes diferentes, y los mexicanos somos los principales viajeros de México, los latinoamericanos en Latinoamérica, los norteamericanos en Norteamérica y los europeos en Europa, ¿no? Entonces creo que es muy importante desmitificar la idea de qué es eso del turismo, y vamos a platicar, o qué es eso de los turistas, y vamos a platicar un poquito sobre eso para caracterizar pues para caracterizarlos y para reentender lo que es el turismo y cómo incide en la cultura. Y pues para eso tenemos que pensar y actuar y sentir diferentes sobre el turismo y el turismo cultural. Me gustaría como entrar, para muchos amigos que están nuevos en este asunto del turismo cultural, ¿cómo lo definimos? ¿Qué entendemos por turismo cultural? Y les cuento que hace muchos años, hace 20 años más o menos, por ahí por los 2000, me tocó participar en un estudio muy interesante que se hizo en México sobre viabilidad del turismo cultural en México. Y como siempre en los estudios, las primeras cosas que hacemos es tratar de definir qué es turismo cultural. Y para hacerlo, pues nos pareció muy fácil agregar la definición de turismo y de cultura, que les voy a contar ahorita o refrescar qué es turismo y qué es cultura desde las organizaciones mundiales que definen estas dos cuestiones, actividades, filosofías de vida, o como les quieran llamar. Entonces, por un lado tenemos que la Organización Mundial del Turismo, que por cierto se fundó desde 1975, que a veces nos parece apenas ayer, pero hay algunos que dicen, uy, no, eso yo todavía ni había nacido. Muchos de los que nos están viendo no habían nacido cuando se fundó la OMT, le decimos cariñosamente a la Organización Mundial de Turismo, y nos dice la OMT que el turismo lo define como aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estadías o estancias en lugares distintos al entorno habitual en el que residen. Y nos dice también que esto es, el turismo, es aquella actividad que se da por un periodo de tiempo consecutivo que sea inferior a un año, porque una vez que vivimos en un lugar por un año, ya no somos turistas, somos residentes de ese lugar, y que esta actividad puede ser con fines de ocio, por negocios o por otros motivos, dice. Entonces, cualquiera que va a un lugar distinto a su lugar de residencia menos de un año es un visitante, o se considera dentro de este grupo de hacer turismo. Y bueno, siempre y cuando hacen ahí una excepción, el ejercicio de las actividades que realizamos en este lugar no sean remuneradas en el lugar visitado. Y la unidad de medida que utiliza la OMT para contar los viajes se vincula con dos asuntos complejos, con el tiempo y el espacio. Entonces, nosotros vamos a un espacio distinto a nuestro lugar de siempre en un tiempo determinado. Y contabilizamos así un turista, en la jerga de los turisteros, porque hay aquí muchos que están desde la cultura y otros que estamos desde el turismo. Entonces, un turista se define como el que visita este espacio fuera de su lugar de residencia por al menos 24 horas y no más de 365 días. Entonces, ¿dónde quedamos los que vamos a un lugar menos de 24 horas? Para fines estadísticos, nos definimos como un excursionista.
que viaja menos de 24 horas, es decir, que no pernocta en el destino que visita. Y esto a veces nos complica un poco, porque pues todos a veces viajamos menos de 24 horas e incluso nos quedamos a dormir, y además en el lenguaje cotidiano hemos incorporado el término turistear como una actitud de descubrimiento, ¿a poco no? Aún en nuestro propio entorno, en nuestro propio territorio, nosotros turisteamos. Vamos a curiosear nuestros lugares, nuestros propios barrios o nuestras propias ciudades. Cuando bajamos, decimos nosotros que vivimos aquí en el cerro, en la Ciudad de México, bajamos al centro, turisteamos allá. Y entonces, ¿qué somos? ¿Un turista, un excursionista? Bueno, pues la OMT junta a todos los excursionistas y los turistas en un término que llamamos viajeros. Los viajeros, no importa cuánto tiempo tardemos en este lugar que visitamos, para considerarse como o visitantes. Los visitantes somos aquellos que vamos a otro lugar a turistear. Y entonces, bueno, pues no sé cómo se contarían ustedes cuando visitan, cuando viajan en su propio territorio, pues ya son un visitante de ese lugar. Y ahí empezamos con definiciones un poco complicadas. Pero bueno, para contar las cosas hay que acotarlas, y aunque las cuentas no siempre nos salen si las contamos en experiencias vividas, cuando tratamos de combinar el tiempo y el espacio y además la percepción de cada viajero, de cada persona que va a turistear, porque ya decimos, decía mi abuelita y decimos hoy todos, cada cabeza es un mundo. Y cada persona percibe e interpreta el mundo, su viaje, a partir de sus rasgos genéticos y biológicos, también a partir de sus experiencias pasadas y de sus aspiraciones de futuro, por supuesto, y de sus relaciones con ese entorno, y de sus estados de ánimo, y de con quién viaja, y de cómo está este día, ¿no? Entonces, cuando tratamos de segmentar y de decir, ¿qué quiere un turista cultural? Pues, ¿qué quiero cuándo? Porque uno de los motivos principales por los que viajamos, en particular los mexicanos, es para convivir con nuestra familia o con nuestro grupo de viaje, con nuestros amigos. Entonces, no sé si les pase, pero nos inventamos, ¿qué hacemos el sábado para estar juntos? Vámonos a un museo, o vámonos a callejonear, o vámonos a comer, o vámonos a otro pueblo cercano el fin de semana, o vámonos a un lugar a pasear juntos para estar juntos. Y entonces nuestro motivo de viaje no necesariamente es el lugar, sino es estar juntos. Pero sí elegimos ese lugar donde podamos crear una mejor comunidad, una mejor nosotridad, y nos pueda convivir de una forma más armónica y más a gusto. Y bueno, pues a veces decimos que si dos personas en un jardín dan como resultado dos jardines perceptuales, incluso la misma persona puede percibir otro jardín el día que está enamorado, o el día que está en duelo, o el día que está hambriento, o el día que está contigo, o el día que está sin ti. Aunque esté parado bajo el mismo árbol, imagina o percibe otro jardín. Y ahí, pues cada destino se convierte en otro lugar cuando es percibido por un visitante diferente. Y empezamos a pensar que cada viajero es otro viajero cuando viaja. Y van a decir, bueno, ¿qué me va a decir esta señora sobre el turismo cultural? Y yo lo que les quiero ahora refrendar, como siempre que estoy en una conferencia y platicando con los amigos, es, pues me gustaría que nos lleváramos muchas dudas, me gustaría que nos lleváramos muchos cuestionamientos sobre qué es turismo cultural, qué es un turista cultural, qué es un destino cultural y cómo lo caracterizo. Y entonces creo que estas reflexiones nos van a ayudar a pensar que los viajes y los destinos son espacios temporales, perceptuales, percibidos, y las realidades tienen muchos asuntos que tenemos que contemplar para poder conocer los efectos que tiene el turismo, y que es muy difícil meternos en cajitas. Hoy en día que hablamos de relatividad y flexibilidad y que estamos viendo que las cosas no siempre son como parecen ser, me parece que es muy importante
que empecemos a redefinir cómo vemos este asunto del turismo cultural. Sergio, no sé cómo lo ves ahí, por poco se me cae mi compu, no sé cómo les va a ustedes con sus tecnologías, pero todos estamos aquí aprendiendo cosas y me moví muy rápido y me estaba cayendo. Déjenme... Sí. Ya, creo que me estabilicé de tanta relatividad. Aquí empezaron los átomos a vibrar demasiado rápido, se me hace. Pero bueno, para que nos centremos también un poquito, vamos para aquellos que están más metidos en el ámbito del turismo o que están más metidos en el ámbito de los viajes y que están hoy aquí para que les digamos cómo viajar y no tanto teorizar, pero creo que es muy importante hablar sobre las definiciones de cultura. Y bueno, sabemos casi todos que cultura, la palabra cultura viene del latín y se relaciona con cultivo, con cultivar el espíritu humano. Desafortunadamente para algunos cultivar se relaciona con trabajo y el trabajo se relaciona con el sudor de mi frente y con ese cansancio consecuente y con ese sufrimiento. Y no todos nos encanta el trabajo. Cuando el trabajo es un privilegio y es una forma de lograr y es una forma de gozar y es una forma de producir. Creo que el trabajo está un poco también mal entendido y entonces el trabajo cultural a veces nos resulta cansado y nos resulta no padre. O el turismo cultural. Les voy a contar una anécdota que siempre cuento cuando hablo de turismo cultural. Cuando hacíamos ese estudio de viabilidad del turismo cultural en México, le preguntamos a las personas que estaban en un museo o trepadas en una zona arqueológica: oiga, ¿usted es un turista cultural? ¿Y qué creen que nos decían muchos de ellos? No, a mí no me confundan con un cultural. Porque lo cultural todavía se ve a veces como algo aburrido, como algo académico, como algo que no está que no es divertido, pues. Cuando la cultura es gozosa, el aprendizaje es gozoso, es otro de los grandes temas que estamos aprendiendo. Te invito a aprender. Ay, no, papá. Ay, no, mamá. Ay, no, amigo. A mí invítame a gozar, a mí invítame a parrandear. Pero el aprendizaje es una parranda, el aprendizaje es un gozo, es esto que nos abre la neurona, que nos abre pues nuestra capacidad de vivir, de comprendernos a nosotros mismos. Entonces, por ahí creo que en el terreno de decirles a ustedes, ¿tú te consideras un turista cultural? ¿Eso te hace más aburrido frente a tus amigos? Pues bueno, no todos estamos familiarizados con la declaración de la UNESCO sobre lo que es la cultura, que por cierto en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales en 1982 se generó una definición de cultura que a mí me gusta mucho y que cambió de alguna manera la forma de ver la cultura, pero a veces solo entre algunos académicos y uno que otro que nos gusta leer definiciones, y se quedó la idea de cultura en las personas, en las comunidades como eso aburridón. La cultura se puede considerar, nos dice la UNESCO, la organización encargada en el mundo de definir las políticas culturales, y nos dice la UNESCO que puede considerarse como el conjunto de todos los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales, incluso afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Y que ella, la cultura, engloba además las artes y las letras y los modos de vida y los derechos fundamentales de los humanos y los sistemas de valores y las tradiciones y las creencias. Y creo que en esta definición entra perfecto y el turismo cultural y el turismo en todas sus manifestaciones, porque finalmente no podemos explicarnos el turismo sin la cultura, y creo que tampoco podríamos explicarnos la cultura sin el turismo, porque estos intercambios que se dan cuando viajamos son los que han hecho que la cultura hoy sea lo que es, ¿a poco no? Cuando viajamos no solo en físico, sino que además viajamos de forma virtual, y que desde siempre hemos viajado a través de los libros, a través de los relatos y de los cuentos que nos contamos sobre los lugares y las formas de ser y hacer de los otros, pues nos traen una nueva cultura, una cultura mestizada, una cultura que nos hace una identidad en constante movimiento. Entonces, pues bueno, agregando las definiciones de turismo y de cultura, en ese año 2000, en los albores del nuevo milenio,
planteamos convencionalmente una definición que ha sido utilizada pues por instituciones de turismo y de cultura, no solo en México, sino en muchos países. En Latinoamérica fue como toda pues un reconocimiento muy interesante y este estudio ha sido citado muchas veces por muchos estudiosos y decimos que el turismo cultural abarca, escúchenme por favor con tantita atención, abarca las actividades realizadas por los viajeros que llegan desde un lugar distinto a su entorno habitual para conocer, comprender y disfrutar ese conjunto de rasgos distintivos y elementos espirituales, materiales, intelectuales, afectivos que caracterizan a otra sociedad. ¿Qué le notan a esta definición? ¿Quién falta un poco ahí? Turismo cultural se define como las personas que llegan a un lugar a observarlo o a estudiarlo. Yo misma utilicé esa definición en mi libro El tiempo y el espacio del turismo cultural, que bueno, fue publicado por Conaculta hace algunos años e incluso, ahí lo digo con mucho gusto, fue considerado como un referente del turismo cultural en México por el entonces Conaculta y utilizo esa definición, pero saben, un poco en mi inconsciencia, porque desde hace mucho rato hablamos que las comunidades locales son muy importantes para el turismo. Y fíjense que en la definición están borradas. Son los turistas el elemento activo que llega a la comunidad para observarla, pero los receptores, los habitantes locales, pues son vistos, pero ellos no ven. Qué fuerte, ¿no? Y qué fuerte, Sergio. Sí, definitivamente. No sé qué opinas, pero yo ahora estoy convencida que tenemos que replantear las palabras con las que definimos el turismo cultural para abarcar las actividades que realizan las personas que habitan en un territorio para vincularse con quienes los visitan. Porque claro, muchas veces he pensado que como el turista es el que se mueve en el tiempo y el espacio, por eso lo vemos, lo observamos. Nosotros, la comunidad, los habitantes, recibimos a estos turistas y entonces parece que nos borramos, que somos el elemento pasivo del turismo, cuando tendríamos que convertirnos en el elemento más activo del turismo. Entonces, bueno, por ahí les planteo que que para darles un lugar a estas comunidades, nos gusta en Identidad de Desarrollo pensar que los turistas podemos entenderlos como residentes temporales de un destino turístico. Y entonces estos residentes temporales pues tendrán por un lado que cumplir las reglas del juego mientras son residentes, ¿verdad? Nosotros tenemos leyes y reglas que a veces con nuestra manga ancha y con nuestras ganas de que los turistas nos compren lo que somos, pues puedan llegar aquí a hacer lo que quieran. Vamos a tratarles como residentes. Y los habitantes locales también son visitantes o turistas permanentes cuando pasean por su territorio, claro, para conocerlo, para comprenderlo, para disfrutarlo. Y además son estos agentes activos que permiten a los otros vincularse. Y así son entonces las interacciones de personas de distintos lugares. El turismo cultural tendría que resultar siendo el conjunto de interacciones entre personas de diferentes lugares que comparten un tiempo y un espacio determinados y que generan o crean una comunidad temporal donde interactúan, donde se conocen, donde se reconocen y donde se observan en el otro. Entonces, ahí empezamos a hablar pues de ese gozo que nos da el encontrarnos en los demás. Decimos siempre que las identidades no tienen sentido en sí mismas, sino en torno a las otredades. Yo solo claro, puedo ser idéntico a mí si me comparo contigo, Sergio. Mi identidad claro, como mujer hoy, sí estoy frente a ti, pero si estoy en un grupo de niñas o de mujeres, así de niñas, yo hasta creo, pero entonces yo no diría, ¿y tú, Ale, qué te hace diferente? Yo soy mujer, no, pues sí, claro que soy como todas, ¿no? Pero somos solo frente a los demás.
Y estas comunidades temporales que se conforman en ese momento, creo que lo que nos identifica es el gozo del patrimonio, el gozo de nosotros al estar conviviendo para conocer lo que somos unos y los demás. Entonces, esta es una definición con la que estamos jugando, un poco más relativa. Me dirán mis amigos estadistas, bueno, Ale, ¿y eso cómo lo contamos? Pero aquí me refiero, me gusta mucho y he estado muy metida estudiando temas pues de física cuántica y de los nuevos estudiosos del comportamiento humano, y ya ven que el electrón se comporta diferente cuando es observado. Bueno, pues las comunidades nos comportamos diferentes cuando somos observadas. Y ahí también me gusta pensar que casi tenemos un instinto de limpiar nuestra casita cuando viene un visitante, ¿a poco no les pasa? Entonces, cuando vienen los otros a nuestra comunidad, también sembramos nuevas flores, también pintamos nuestras fachadas, también reconstruimos nuestros templos para poder recibir a ellos otros. ¿Y por qué pasa? Pues porque queremos ser vistos como una nosotridad valiosa. Entonces el turismo no solo sirve para traernos dinero, y no es que no produzca dinero, pero imagínense lo que produce identidad, produce nosotredad, produce reconocimiento de lo que somos y tenemos y aportamos en una comunidad. Y wow, eso es valioso del turismo cultural. No sé qué opina Sergio, pero visto desde la óptica de lo humano, que seamos que traigamos más o menos divisas que el petróleo o que las otras exportaciones o que las remesas, me parece lo de menos cuando nos da este valor de lo que somos. Me encantaría escuchar qué piensas de esta locura y de cómo podemos reconstruir este asunto del turismo cultural como una relación humana. No, Alejandra, a mí me parece que tienes una certeza muy clara en lo que es el turismo cultural, ¿no? Y que efectivamente con el tiempo viene renovándose toda esta idea de lo que nosotros hace 20, 30, 40 años pensábamos. Bueno, hace 40 años casi no pensábamos en el turismo cultural, ¿verdad? Pero hace 20 años, en el 2000, por ejemplo, como dices, efectivamente teníamos una idea de que al turismo había que darle todo y que de alguna manera, como dices, las comunidades, a pesar de que eran visitadas, pues como que se escondían y no participaban en este intercambio, ¿no? Y efectivamente nos da identidad y nos da sobre todo, además de la propia identidad que nos están dando también, nos estamos dando nosotros mismos un reconocimiento a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces no conocemos nuestra ciudad. Y al llevarlos a ellos vamos descubriendo muchas cosas y nos vamos descubriendo quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, ¿no? A mí me parece muy interesante. Pero mira, a mí me gustaría mucho que si hay alguna intervención de nuestros amigos que están conectados en este momento y tienen alguna inquietud con respecto a esto que nos acabas de decir, pues que nos los hagan saber, ¿no? Para poderlo leer. A ver, Berta. Bueno, están mandándole saludos, bastantes saludos. Hay bastantes personas que los conocen y les mandan saludos. Y hay, por ejemplo, saludos desde Coahuila, desde Aguascalientes, desde Ciudad Valles, San Luis Potosí, en Iztapalapa, en Ixtapa, en Tetela de Ocampo, en Puebla, en Jalapa, en Cozumel, en Campeche, en Coatzacoalcos, en Monterrey, en San Sebastián Tutla, en Oaxaca, Chinanguapán. Hay bastantes saludos de todas partes. Y bueno, hay una pregunta que dice: dentro del turismo cultural, ¿qué se puede hacer para evitar el disfraz de un destino? Hay gente que puede usar vestimenta típica, danza, para la foto, porque el turista le da dinero. ¿Qué se puede hacer? Uy, qué buena pregunta. Por un lado, quiero agradecer los saludos de todos y también abrazarnos a todos y preguntarles si ustedes, cuando escucharon todos estos lugares desde donde se conectan nuestros amigos y nos saludan, ¿a poco no viajan un poco en el pensamiento? Claro. Y ya están en Chinapán, ya estamos en Oaxaca, ya nos fuimos para allá y para allá. Y más allá del disfraz, y vinculándolo con esta pregunta tan interesante,
creo que tenemos, y que nos es natural a los humanos, que tenemos algunas ultrasimplificaciones, y entonces si yo les digo, vamos a Oaxaca en nuestra imaginación, a lo mejor vamos a Oaxaca y a la Guelaguetza, ¿no? Y estamos viendo las piñas sobre las cabezas de de las personas que están participando en esta ceremonia, o estamos viendo los mezcales, el barro negro, en fin, estamos viendo tantas cosas. Y yo les preguntaría a ustedes de regreso, ¿esto es un disfraz o esto es un traje de gala? Porque también vamos al ballet y también vemos que tenemos diferentes formas de ataviarnos cuando vamos a diferentes lugares en diferentes momentos. Es muy interesante lo que comentan en términos de disfrazarnos para recibir a alguien. No sé si a ustedes les pase, pero a veces vamos a una boda, por ejemplo, y nos ponen en la invitación etiqueta rigurosa, y entonces uno se disfraza con su corbatina o con su traje largo de princesa y se va uno a la boda disfrazado de algo. O ataviado de una manera para hacer una nosotridad específica en un momento dado. A mí me parece que si bien estamos un poco preocupados, por un lado, porque nuestra vestimenta está cambiando a toda velocidad, nuestro lenguaje está cambiando a toda velocidad, pero la identidad sufre cambios y evoluciona y recupera e incorpora cosas de otras culturas que los viajes nos traen. Y no solo los viajes, sino la tele y los Zooms y todas estas cosas, ¿no? Hay una manera de evitar que nos disfracemos los humanos. Ustedes saben que la palabra persona, viene del griego y significaba máscara. Viene de estas representaciones teatrales en los que los griegos manifestaban un poco arquetípicamente a los otros, ¿no? Los otros arquetipos. Creo que las personas estamos llenas de máscaras y nos disfrazamos a cada rato. Y que nuestra preocupación por ser auténticos tiene más que ver con nuestras identidades temporales, con lo que yo soy aquí ahora, que con una identidad que hace rato les decía, pues a veces viene del pasado. Yo les quiero confesar que no soy una persona muy conservacionista. De hecho, yo no creo en la conservación ni de la cultura ni del medio ambiente, sino en la renovación de la cultura. Y ahí me parece que tenemos que ver los equilibrios. Que los mexicanos de cualquier pueblo de este país y los latinoamericanos y los chinos y los japoneses y los europeos somos herederos de la cultura universal y podemos escuchar a Beethoven o a Mozart y podemos ponernos una camisa chiapaneca o oaxaqueña hechas por unas manos y podemos adaptar y adoptar y ponernos máscaras y tratar de vincularnos con nosotros mismos y con la divinidad o con el todo o como le quieran decir, desde distintas perspectivas. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que esto suceda? Yo les digo a veces, así histriónicamente hablando, que a veces me he dado cuenta que los pueblos que están queriendo conservar su cultura, lo que hacen es esto. Voy a conservar lo mío, no se lo presto a nadie, es mío y de nadie más. Y los pueblos conquistadores, ¿qué hacen con su cultura? Esto. Y dicen, mi cultura habla mi idioma, usa mis símbolos, adopta mi lo que sea. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Que hablamos inglés? Claro. Hablamos inglés para atender a los visitantes y ni siquiera les enseñamos a decir Mahalokin, que significa buenos días o que tengas un feliz día o un buen sol cuando visitamos la zona maya. ¿Por qué? ¿Qué? Porque estamos tratando de defender nuestro idioma. ¿Qué pasaría si hiciéramos al revés? Esa sería mi pregunta. Si cuando viajamos o cuando recibimos a los viajeros decidiéramos, les voy a enseñar lo valioso de mi cultura. Y entonces revaloro mi propio traje típico y no es porque me disfrace, es porque te quiero enseñar. Como cuando vienes a mi casa y saco mi jueguito de té o mi vajilla de talavera que me heredó mi abuela o mis cositas. Yo saco lo mejor de mis herencias y cuando mis herencias no me sirven, el otro día platicaba con Mac al respecto,
¿Qué hay que hacer con esas herencias que no me sirven? Voy a parecer hereje, pero les voy a decir lo que creo, hay que tirarlas a la basura. Porque si nosotros nos queremos quedar con todo lo que nos heredaron nuestros antepasados, no cabe lo que soy hoy. Entonces, creo que el análisis que nos permite vernos frente al otro, frente a esa otredad que me visita es, ¿qué es lo valioso? ¿Qué quiero conservar? ¿Qué es lo valioso que me traes tú de allá? No te cambio mi oro por espejitos, pero sí puedo crear un mestizaje delicioso para hacer un mole, para hacer casi todos los trajes que hoy consideramos como típicos, y a veces iba a decir me río, pero sí me río y me hasta desespero a veces cuando me dicen este es un traje ancestral y yo lo veo y digo, bueno, pero tiene una europeización, mi vida, que no la puede negar la cruz de su parroquia, y lo que es un mestizaje de culturas, ¿están de acuerdo? Y entonces no tenemos que tener miedo, creo, a seguirnos mestizando. Pero en ese mestizaje, ¿yo qué pongo? ¿Qué pedacito de mi cultura le heredo a la humanidad? Voy a usar un ejemplo que me gusta mucho porque no es nuestro, y es, ¿cuál es la comida típica, tradicional, la más de Italia? Para vernos desde fuera y no herir susceptibilidades internas de nuestros corazoncitos, ¿no? ¿Verdad que el espagueti a la boloñesa, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que los espaguetis, los noodles, vienen de Asia. Y la carne, y bueno, y los europeos tenían unas vacas, pero ¿se acuerdan de dónde vienen los tomates? Ese es libro de historia, segundo de primaria. Los tomates los exportamos de América a Europa. Y entonces se crea el espagueti a la boloñesa con espaguetis asiáticos, con tomate americano y con carne europea. Y hoy es un platillo tan italiano como los italianos. ¿Por qué no? ¿Por qué entonces nosotros no podemos recrear nuestra cultura y redefinir lo que es nuestro y replantearnos lo que sí tenemos que conservar? Tengo yo siempre en el asunto del turismo cultural, para regresar un poco para acá, por ejemplo, esto de las visitas a las fiestas patronales. Y me pregunto un millón de cosas. Primero me pregunto si debíamos invitar turistas a una fiesta que tiene que ver con la vinculación de un pueblo con su divinidad. Y si no estamos entrando en su intimidad, perdón, pero yo no quiero que ustedes vengan al velorio de mi papá a verme llorar por mi papá. Tampoco quiero irme a meter a estos espacios sagrados de otras culturas. Por ahí tendría yo cuidado. Y entonces hay un asunto que algunos teóricos llaman una cultura modelo. Y lo que se hace es, precisamente la pregunta tiene que ver con ese disfraz. ¿Qué hago para que no te metas en mi intimidad? Yo velo a mi papá en mi casa o en mi velatorio con mi familia cercana y luego voy y hago una ceremonia en la que invito a los demás, donde me visto distinto y vivo mi duelo de una manera distinta. ¿Qué pasa si nuestras tradiciones las traemos a un espacio recreado, a un espacio que no necesariamente sea, porque hoy decimos, es que los turistas quieren autenticidad y quieren irse a meter a mi intimidad? Perdón, yo agarro mi intimidad porque yo no quiero que vengan a verme bañar en mi regadera. Yo quiero que vengan cuando yo ya estoy listo para recibirles en mi sala y los invito a la sala. Y ahí en la sala pongo lo que quiero de mí. E invito a los visitantes a ver lo que yo quiera de mí y conservo para mí los espacios donde yo no quiero que se metan. Entonces, creo que en este sentido las culturas modeladas o modelo desde nosotros mismos nos pueden ayudar a conservar nuestra intimidad y nuestra verdadera cultura, que es mía de mí y no se la presto a nadie. Entonces, creo que hay diferentes formas de verlo. Son preguntas, no son respuestas. Como les decía yo hace rato, espero que nos vayamos llenos de dudas. Más que de certezas, ¿no? Bien. Y no sé si esto responde tu pregunta, espero que no, que te haya ampliado tus dudas y que me digas tú cómo
pues cómo podemos hacer para no recrear nuestra cultura, para no aceptar nada de nadie, o cómo la pongo, no decir a la venta a cambio de un peso, sino a la venta a cambio de incidir en los demás para que adopten un poco de lo que yo considero valioso de mí. Muy bien, muy bien. El tiempo se nos está yendo rapidísimo, rapidísimo. Pero está tan interesante esto que pues vamos a seguir otro rato hasta donde podamos aguantarlos, ¿no? A ver, Berta. Saludos, les mandan saludos desde Gutiérrez Zamora, desde Pachuca, desde Tepic, desde Bogotá, Colombia, desde Guatemala, desde Zacatecas, desde Ensenada, desde Querétaro, Mérida, Mexicali, Coahuila, y hay más saludos también, pero hay preguntas también que dicen, ¿cómo hacer que los anfitriones se asuman como turistas también? Y bueno. Ajá. Sí, esa es la pregunta y luego hago la otra. Pues en esta primera pregunta les quiero contar que nosotros en Identidad de Desarrollo nos hemos inventado, iba a decir, pero no inventado, pero sí craneado por ahí una estrategia que llamamos un sistema de manejo de visitantes. El sistema de manejo de visitantes, la diferencia de un sistema de manejo de destino y un sistema de manejo de visitantes es que nosotros trabajamos con las comunidades anfitrionas o con los habitantes sobre cómo te gustaría a ti manejar a los turistas, qué quieres que hagan, qué quieres que disfruten, qué quieres que se lleven de ti, en lugar de estarnos contando qué quieren ellos de mí. Porque, bueno, vemos diario estudios de mercado que nos dicen, los turistas quieren comer sin chile o con chile o bez chile, los turistas quieren que les hables inglés, los turistas quieren quién sabe cuántas cosas. Nosotros trabajamos en el ¿y tú qué quieres de ellos? Y en el ¿tú qué quieres de ellos? Y un poco regresando al tema que hablábamos hace rato, de cuando yo me veo en el otro, empecé a descubrir yo qué quiero y cómo quiero viajar y aceptar y reconocer mi territorio. Entonces, algo que nos funciona bien padre es hacer simulacros, donde ahora sí, y esto sí les va a gustar, disfrazamos a las personas, a los guías, a los meseros, a los anfitriones con los que trabajamos de turistas y decimos, me toca a mí ser el otro y te toca a ti ser el visitante de tu territorio. Hay muchas campañas que hoy se ven claramente que se llaman sé turista en tu estado o sé turista en tu localidad, entendiendo el turismo como esa actitud de turistear. Pero hay otra cosa muy importante que también para nosotros decimos a cada rato. Cuando nosotros hacemos campañas turísticas, imagínense la campaña más exitosa que hayan visto en una revista, la que quieran, en National Geographic o en cualquier revista. ¿Cómo te presentan el turista? ¿Quién es el turista? ¿Quién es el atendedor del turista? El turista arquetípico es una persona vestida de una manera occidental, con rasgos occidentales, que está recibiendo un servicio ¿de quién? De alguien que tiene un claro riesgo de comunidad, rasgo de la comunidad receptora. Está la señora siendo atendida o siendo guiada por alguien de la localidad que le está enseñando cosas. ¿A qué hora vemos en las campañas de promoción del turismo a una señora con su rebozo de bolita y en aguas de Bergal, sentada en la banca de un parque, junto con unas bolitas con su anteojo y su no sé qué, echando chal, diríamos por ahí, platicando de ojo a ojo, entendiéndonos como parte de una comunidad temporal en la que somos iguales? No solemos hacerlo, porque estamos con este gen del turista como el dueño del proceso, como el cliente que siempre tiene la razón y el habitante local como el receptor pasivo de lo que sea su voluntad. Ahí como usted quiera, yo me disfrazo de lo que usted quiera. Ah, no, es bien distinto. Yo me disfrazo de lo que tú quieras. Ah, no sé si a sus hijos les gustaba o a ustedes les gustaba disfrazarse. Cuando tú te disfrazas de lo que te da la gana y haces tu teatrito en tu casa, es una delicia y fortalece tu identidad. Aunque te disfraces de payaso, de china poblana, o de japonesa, o de europeo, o de lo que quieras, pero es mi voluntad y no es la voluntad del otro. Creo que aquí lo que tenemos que aprender es
a desear desde nosotros mismos, a ver este tema del turismo y del turismo cultural como la capacidad de reflexionar sobre lo que somos y lo que aspiramos ser, y convertirnos en eso que queremos ser y no en aquello que quieren los demás que yo sea. Es la cultura la que nos hace ser humanos, ser racionales, ser críticos, ser éticamente comprometidos. ¿Y con la ética de quién? ¿Y con la estética de quién? Si yo logro reflexionarme como comunidad y como anfitrión, entonces voy a poder proyectar mi cultura y lo que yo considero que es mío. Y aquí ya casi para terminar, Sergio, porque bien me dices, se nos está yendo el tiempo, solamente me gustaría hacer una referencia muy importante ahora que estamos hablando de las comunidades y decimos las comunidades receptoras, los habitantes locales, bla, bla, bla. Y a veces entendemos las comunidades locales como masas homogéneas y homologadas de individuos que bailan al mismo son y que quieren las mismas cosas y que piensan de la misma manera y que hablamos de la voluntad de la comunidad anfitriona. Al menos en el turismo, en mi experiencia, la voluntad de la comunidad anfitriona y casi en todo, o de los habitantes que habitan una localidad, y podríamos echarnos otras 2 horas hablando de qué nos hace comunidad, pero los habitantes de una localidad se dividen básicamente en 4 grupos, pero en 4 extremos, pero que esos 4 extremos tienen todas las tonalidades de grises que ustedes quieran ver. Están unos grupos que quieren el turismo y que además están comprometidos con recibir a los visitantes, con motivarlos, con manejarlos, con invertirle al turismo cultural, a sus entornos, al cómo transfiero atributos de personalidad a esos visitantes. Hay otros grupos que odian a los turistas, que no los quieren ver ahí, que manifiestan expresamente que no quieren a los turistas, y cada vez más con este asunto del sobreturismo, del sobredimensionamiento de los turistas, y viven en el mismo lugar, y son parte de la misma comunidad, y comparten un código postal y una credencial de lector y todas muchas cosas, y una historia común. Unos quieren, unos no quieren. Otros sí quieren, pero no le quieren invertir. Nada más quieren recibir los beneficios. Y sí quieren tener una convivencia con los que vienen de fuera. Otros no quieren tener una convivencia con los que vienen de fuera, pero sí quieren los beneficios y quieren ser un artesano. A mí déjenme en mi casita, yo produzco mis chunches y te las doy y tú véselas a vender a esos güeyes. Porque un artesano, un artista, es un creador en su taller que no tiene por qué estar en el mercado vendiendo su arte, que ese es otro clásico malentendido de que solo es justo el comercio cuando lo vende el productor. Pues para eso la división de funciones, que es lo que nos ha permitido llegar a estos niveles de civilización. Cada quien hace algo dentro del sistema, algo distinto. Y regreso al tema de cada persona somos diferentes. Entonces, cuando veamos y cuando hablemos de la voluntad de la comunidad receptora, o cuando alguien nos dice, esa comunidad quiere turistas, pregúntenselo 4 veces, porque como sí suele pasar en el turismo cultural, es que llegamos nosotros como consultores y le decimos a la comunidad, más o menos este es el discurso: queridos miembros de la comunidad, ustedes son muy pobres y están reamolados. Pues estuve a punto de decir la palabra más peor. Están amolados. Y fíjense que van a venir muchos turistas que les van a pagar mucho dinero para poder convivir con ustedes y que ustedes les vendan sus cositas y les enseñen sus trajecitos y no sé qué. Y ustedes, acuérdense, están amolados. ¿Les gustaría que yo les traiga unos turistas para que les den mucha propina? Y al unísono dice la comunidad, sí, queremos turistas. Entonces llegamos con un promotor y decimos, dice la comunidad al unísono que quiere recibir turismo cultural, pero nunca le dijimos a la comunidad que los turistas traen basura, que no todos los turistas son el arquetípico lindo que te da las gracias, que algunos son borrachos, que otros traen drogas, que otros quieren cosas, que otros quién sabe qué. No preguntamos y no estamos acostumbrados a decidir. Y por eso nosotros decimos que nuestro sistema de manejo de visitantes
pretende crear una cultura democrática, así la palabrota, en las comunidades receptoras, que significa ponerse de acuerdo que quieren, en un entorno de reflexión y discusión, no de voto, porque cuando votamos andamos viendo quién votó, quién no votó, y afuera a la salida te doy dos trompadas y no votaste por lo que yo. No es de votar, es de reflexionar dónde y cómo lo quiero para tomar una decisión conjunta y poder implementar la cultura en mi comunidad, las cosas que quiero que sea mi comunidad al enseñársela a otro. Entonces ahí es donde los turistas nos sirven como el espejo, como el otro, pero como todos los espejos mágicos, nos responden exactamente lo que nosotros decimos. Los turistas van a responder como ustedes, comunidades, les digan que respondan. Si ustedes les dicen pórtense bien, se van a portar bien. Si cuando llegan en algunos puertos de crucero, lo he visto, Sergio, llegan los visitantes, se bajan y los bañan de cerveza con sus pulpos, esos cerveceros, y luego quieren que se porten bien. Y luego se quejan porque, perdón, se vomitan en sus calles y les enseñan a sus muchachitos a portarse mal. Perdón, pero si cuando ellos se bajan del muelle, ustedes los reciben con un espectáculo digno, con una mapa, con una regla del juego y les dicen, en esta comunidad somos personas respetuosas del entorno y te lo muestro y demuestro y te doy un impacto de llegada que te invita a respetarme, otro gallo nos cantara, ¿no? Y si te digo, cuando entres a mi iglesia, te tapas los hombros, porque a mí no es que me importe, pero a mi abuelita le importa, y en su casa y en su iglesia tú haces lo que nosotros queremos y respetas mis reglas del juego, pues otro gallo nos cantara. Y creo que muchos visitantes no es que queramos transgredir o malentear la cultura, pero no sabemos cómo es. Y cuando vamos a otros países es muy claro. ¿Se acuerdan? Siempre cuento esta anécdota, pero ¿se acuerdan cuando salió el presidente del Banco Mundial con un hoyo en el calcetín porque le hicieron quitarse los zapatos en una mezquita? El presidente del Banco Mundial se quitó los zapatos. Y nosotros en nuestros templos, las personas entran como les da la gana. ¿Cómo? Son preguntas, ¿no? Pero nos hacen además preguntarnos cómo otros miembros de la comunidad tendríamos que respetar las diferentes costumbres y formas de interactuar con el propio patrimonio. Que si bien hay lugares que a mí me llaman patrimonio de la humanidad, pues sí, pero también es patrimonio local y es patrimonio de todos, y dónde están los equilibrios entre cómo lo cuidamos, lo exportamos, lo importamos y lo hacemos nuestro de toda la nosotridad mundial y del mundo mundial. Entonces, pues dejo con, el turismo es un arma muy poderosa, muy poderosa. Su principal poder es que parece no poderosa, parece frívola, pero el turismo está jugando, y el turismo cultural está jugando con la intimidad, con la identidad, con el patrimonio tangible e intangible nuestro de nosotros. Y nos lo puede cambiar. Lo podemos usar para cambiarnos para bien y para destruirnos. Cómo usamos el turismo para hacer cultura, para hacer autoestima, para reconocernos, para querernos, para mejorar nuestro entorno, para limpiarlo, para comprenderlo, para estudiarlo. Pues eso es lo que yo creo que tenemos que pensar en el ámbito del turismo cultural o de la cultura del turismo, y es cómo usamos esta maravillosa, interesante, compleja actividad y cómo empezamos a reconocerla como un peligro real para las comunidades si no saben usarla. Como cualquier martillo, sí, sirve para romper cabezas, pues el turismo también. Y si no empezamos a ver su poder maléfico, tanto como su poder benéfico, es una herramienta, la usamos para lo que nos dé la gana. No lo usamos correctamente, pero es poderosa. Tengan cuidado, señores que hacen turismo cultural, que quieren turismo cultural, porque sí es atómico, es fuerte y juega con ustedes. Jueguen ustedes con el turismo. Decidan ustedes qué quieren hacer con el turismo y los turistas en su comunidad. Y aquellos de ustedes que son consultores, como yo, permítanle a las personas de la comunidad
aunque se tarden. Porque me dicen, ¿cuánto tiempo tardas en implementar un sistema de manejo de visitantes? Pues depende. Depende si existe una mínima cultura democrática o estoy trabajando, disculpen ustedes, con un grupo de borregos que me van a decir sí a todo lo que yo diga. Entonces me voy a tardar 2 años porque tenemos que empezar a preguntar ustedes qué quieren de los turistas, qué desean y despertarles el albedrío y despertar la capacidad de reflexión y de toma de decisiones. Entonces, sí podemos usar el turismo, ¿para qué lo queremos? Y creo que con eso ya me acabé mi tiempo, como siempre. Podría ser capaz de estar 2 días aquí platicando porque me apasiona este tema. No, bueno, todavía tenemos tiempo para algunas preguntas. Pues sí, Oh, todavía hay sí, tiempo. Bueno, es que hay una pregunta en común que es la inquietud del turismo en estos tiempos del COVID-19, ¿no? Y que cuál podría ser el cambio que va a existir, ¿no? Hijo, me encanta también. Me encantan las preguntas más que las respuestas y pues aquí están mis preguntas al respecto. Serían, ¿qué queremos que pase con el turismo? Evidentemente este es un tiempo de reflexión, es un tiempo de estar adentro, los que tenemos el privilegio de estar en casa, pensando, estudiando, proyectándonos hacia el futuro. Creo que tenemos mucho que decir y hay un millón, como siempre el potencial existe en el futuro y el futuro no existe hasta que lo creamos. El futuro no se crea solo, nosotros lo hacemos. ¿Qué queremos que pase con el turismo? Estamos reflexionando sobre asuntos relacionados con la sustentabilidad o sostenibilidad de los destinos. ¿Lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a recrear? ¿Nos vamos a orientar solamente a que todos los hoteles tengan tapabocas y se laven las manos y sean muy sanitarios, que es ahorita lo que yo he visto muchos webinars donde nos están diciendo, no, la tendencia y lo que todos van a querer, pero fíjense, lo que todos van a querer es ir a lugares asépticos donde todo el mundo esté libre de virus. ¿Libre de virus? Lo que yo quiero en lo personal es salir corriendo a echarme una garnacha de mi amiga de la esquina que tuvo que irse a su casa y que ya no me surte garnacha y no sé dónde está y cómo encontrarla y no quiero que use guantes. Habemos muchas maneras de verlo. Creo que tenemos que pensar qué queremos que pase. Aquellos que me están preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Qué quieren que pase? ¿Qué desde sus particulares trincheras están dispuestos a cambiar para que el turismo cambie? Va a haber más basureros, va a haber más reglas del juego desde la comunidad, estamos reinventando lo que queremos nosotros de los turistas o estamos este mes que nos queda en casa viendo qué quieren los turistas de nosotros y cómo recibir una propina. Sé que es un tema complejo porque todos necesitamos un ingreso, independientemente de que estemos en casa o no, tenemos un problema serio en términos económicos, necesitamos chambear para traer la papa a nuestros hogares, pero ¿qué estamos dispuestos a dar a cambio? Yo les invitaría a imaginarse en estos días que no existe el destino. Tenemos un ejercicio padrísimo que llamamos la cuna del ser. Y lo ideal es hacerlo en comunidad, pero hoy mira qué fácil, en esta comunidad que estamos formando hoy, aquí, ahorita, ustedes pueden usar un Zoom, conectarse con los principales gestores turístico-culturales de su comunidad y decir, vamos a reinventarnos la relación que tengamos con estos visitantes. Y esta es una metodología del tipo de metodologías llamadas de página en blanco. Me voy a imaginar, y hoy no es difícil imaginar, que no existe el turismo en mi comunidad, en mi localidad. Que Oaxaca de Juárez no es un destino turístico, es una ciudad abandonada. Una ciudad dormida, como la Bella Durmiente. El día que despierte, ¿cómo quiero que despierte? ¿Qué quiero que haya ahí? Y me empiece a imaginar, pero esto requiere tiempo, dinero y esfuerzo por parte de ustedes, de cada localidad, para que se junten entre ustedes, decidan entre ustedes. Y habrá algunas personas que digan, pues queremos que sea, queremos sembrar veraneras, decimos por ahí, o bugambilias en todo el centro. Y otros dirán margaritas. Y otros diremos, queremos este tipo de turistas. ¿Y cómo los vamos a traer? Hace poquito nuestro campus de identidad y desarrollo, que
Está bien padre y les recomiendo que entren a www.identidadydesarrollo.com y encuentren nuestro campus. Uno de los ejercicios que pusimos en el campus a todos los que quieren participar es crea un mapa para poder manejar a las personas en el tiempo y el espacio. Crea un mapa de tu localidad e imagina por dónde querrías que pasaran los turistas, dónde quieres que paren a comprar qué, a hacer qué, a llevarse qué tipo de cultura, qué tipo de aprendizaje de tu comunidad. Haz tu mapa y, como en un juego de serpientes y escaleras, pon dónde quieres y cómo quieres que se muevan los visitantes en esta tu localidad. Y uno de nuestros participantes, de nuestros alumnos maestros, porque ahí todos somos alumnos y maestros al mismo tiempo, se juntó con unos de sus cuates, nos dijo, con unas personas de su comunidad por vía electrónica, aunque estoy casi segura que por ahí se fueron con Susana a distancia a sentar abajo de un árbol. ¿Y qué creen que hicieron? Hicieron un mapa, lo imprimieron agrandado y ya lo pusieron en la puerta de su localidad. Eso es tomar decisiones. De aquí a un mes que empecemos a tener goterito de visitantes, ¿qué tal que todas las localidades se ponen de acuerdo y cómo mapeamos y a dónde los conducimos? Conducir a los visitantes no puede ser a través de reglas estrictas, tiene que ser a través de motivaciones. ¿Cómo los motivo? Voy a crear un mapa, voy a crear una guía donde hable desde mí, desde la comunidad, la voy a crear compartida, voy a pedirle a los viejos del pueblo y a los chavos del pueblo, ¿por qué no? Y a los medianos del pueblo, que también tenemos una voz, ahí sí ya me vi otra vez mediana. Cuéntenme qué queremos de la localidad y qué le pedimos a estas personas. Y hagamos una guía electrónica, impresa, de todas las maneras, y empecemos a promover nuestros destinos, no solo diciendo lo lindos que somos y que vengas a mi casa, sino cómo quiero que te comportes, qué quiero que compres, qué quiero que reconozcas, qué quiero que hagas. Y esto todo, que se llaman campañas de promoción para que vengas, las podemos hacer campañas de promoción para que te portes bien, es decir, que gastes más y mejor, que distribuyas mejor el ingreso, que cuides más mis recursos, que te vistas de forma adecuada para entrar a mis templos, que muchas cosas. ¿Cómo quiero que los visitantes vengan ahora? ¿Qué tal que yo soy un mago en este espejo y ahorita, en la Bella Durmiente y en este aspecto de estamos todos dormidos, nos está dando la oportunidad de empezar a sacar a la luz más que oferta 2 por 1 o 20 por 5 pesos al mar, qué más bonito, cambiar nuestro discurso y decir, vente a vivir conmigo. ¿Y qué tal que empezamos a sacarnos fotos de nosotros mismos turisteando con Susana a distancia nuestros propios territorios? El hecho de que estemos en casa, vamos a empezar a ver muy pronto que vamos a empezar a salir primero dentro de nuestro propio territorio, después al pueblo de al lado, después a los países de al lado. Pero en este despertar después del COVID-19 vamos a empezar a salir a nuestro barrio, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo o ya se quieren ir a África o a la India? O no, pues vamos a otro lugar. Redescúbranse, reinvéntenlo, y creo que en el pensar y en el decir está el hacer y el lograr. Pensémoslo como si viéramos un tablero de visibilidad, como si fuéramos esos magos que podemos reinventar. Píntenlo, escríbanlo, imagínenlo, piénsenlo, compártanlo y díganse, ¿qué quiero hacer con mi localidad? Acuérdense también de algo muy importante. Un buen lugar para vivir es un buen lugar para visitar. Cuando nosotros creamos un buen lugar para vivir, un buen espacio público para convivir, quienes vengan de fuera van a pasársela padre. Cuando nosotros queremos crear un buen lugar para visitar, sin pensar en que es un lugar para vivir, no funciona igual. No sé por qué, pero aquí parece que A no es igual a B. Pensar desde un lugar para vivir implica, voy a hacerlo limpio para mí,
mis espacios públicos, cómo los voy a usar, a crear. Espacios públicos se llaman parques, pero también se llaman museos, y se llaman iglesias, y se llaman calles, y se llaman banquetas. ¿Cómo uso mis espacios públicos para vivir mejor en esta comunidad, en esta localidad? Y entonces invito a los otros cuando llegan a vivir mejor conmigo. Pero fíjate qué distinto, a vivir mejor conmigo y no a tú vive mejor mientras yo vivo peor. Esto que hablamos de la dicotomía urbana en el turismo, lo hablamos mucho. Uno de los grandes ejemplos, y odio citarlo, pero así es la vida para que nos lo imaginemos, es Cancún, por ejemplo, ¿no? Este centro integralmente planeado para que la zona hotelera tenga jardines, un lindo camellón, luminarias, banquetas perfectamente pavimentadas y para andar en bici y a pie y como quieras, y la zona habitacional tiene agujeros, no tiene tanto espacio, y miren que se está haciendo un esfuerzo para recrear los espacios donde vive la comunidad, porque en el letrero del plan de desarrollo dice, vamos a crear un destino para mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras. Y lo único que es la calidad de la propina o del ingreso. Ingreso y calidad de vida no son lo mismo. ¿Cómo hacemos una mejor calidad de vida para nosotros para poder compartir una mejor calidad de la experiencia de viaje de nuestros hijos cuando vayan a la tiendita y de los visitantes cuando vayan a la tiendita? Esta dicotomía urbana, que es muy fácil imaginar, se imaginaron, ¿verdad? La zona hotelera toda limpita y la zona habitacional, las colonias, como les dicen a veces, pues todas amoladas. Esto no está padre, esto no es calidad de vida para nadie, porque esas personas que viven en lugares no limpios tienen que ir todos los días a ver los lujos de allá para regresar a que mis hijos tengan que cruzar un charco para ir a la escuela. Eso no está padre, para empezar. La dicotomía en términos de las actividades culturales parece que se nos olvida, pero es lo mismo. Creamos actividades turístico-culturales que son exclusivas de uso de los visitantes y que no, voy a decir, becamos, ni siquiera invitamos a las personas de la propia comunidad a experimentarlas. Entonces, creo que los países más desarrollados tienen muchas fórmulas de becas, de crear, por ejemplo, los guías de montaña en las montañas de esquí. Primero son esquiadores, primero son amantes de la montaña y esquían y disfrutan su ser esquiador y luego nos guían. Cuando no hay profesores de esquí que odien esquiar y no los educaron para ser profesor de esquí, los educaron para ser esquiador. Nuestros guías de naturaleza a veces toman cursos para guiar a los demás en la naturaleza, pero la onda es que cada vez que vayan a la naturaleza se observen y la cuidan y la gocen, ¿no? Y además nos invitan a gozarla con ellos, porque un buen clic es cuando tu guía y tú gozan al mismo tiempo. Cuando gozamos juntos es cuando se hace cuántico el gozo. Entonces creo que tenemos que aprender a gozar. Y me gusta que en algunos espacios el turismo cultural, pero más el de naturaleza, fíjense, en mi experiencia, en algunos lugares en Calakmul, hace poco es un ejemplo que ya usé y perdono a los que ya han estado en algunos de mis webinars, los chavitos de la comunidad ahora te dicen, ¿qué vas a hacer el sábado? Voy a ir a pajarear. Pajarear es ir a observar aves. Observar aves es una actividad que vino con el turismo, porque los grandes, los de nuestra edad, no iban a observar aves como tal, ni tenían sus libritos de, este tiene el tal y el tal. Hoy se ha convertido en una actividad lúdica para los chavos de la comunidad. Igualito cuando pensemos en el tour para ir a ver cómo se hace el mezcal, o cómo se siembra una cosa, o cómo se recrea algo, también podemos pensar que nosotros mismos podríamos gozarlo algún día como visitantes, y creo que eso nos puede ayudar a equilibrar vernos, decía mi abuelita, y de ahí sale, en realidad de ahí sale este dicho que les digo de vivir o de ver a los turistas como si fueran habitantes y a los habitantes como si fueran turistas temporales. Y les voy a confesar que viene de un dicho de mi abuelita. Mi abuela decía, trata a tus hijos como si fueran visitas y trata a las visitas como si fueran tu familia.
¿Y eso qué significaba en términos del consejo de mi abuela? Que tratáramos a nuestros hijos, nosotras las nietas, como si fueran visitas, porque ponemos flores en la mesa cuando comemos con ellos, porque les ponemos nuestros mejores mantelitos, porque cocinamos con el mismo cariño y el mismo cuidado y le ponemos adornito y lo servimos en un lindo platón cuando atendemos a nuestros hijos, que cuando vienen visitas. Atiende a tus hijos como si fueran visitas. Fíjense qué padre. Y por el otro lado, trata a tus visitas como si fueran tu familia. Aquí nadie puede arrancar una flor de mi jardín, nadie puede tirar una cosa. Decía cosas peores mi abuelita, porque era a veces medio tremenda, pero tal cual, decía, aquí uno no se hace pipí en las macetas, aunque seas visita, porque hay visitas mal portadas. Y sobre todo, mi abuela tenía muchas visitas todo el tiempo, entonces sus reglas eran bien claritas, porque donde no, cualquier cuate que se le pasaban las copas decía palabras así. Aquí en esta cosa no. Mis visitas son como mi familia. No me importa que sea el que sea, que cuánto presidente de la República, gobernador o dueño de cuál negocio changarro de esta localidad. Aquí se me portan bien. Ven, pues, creo que si usáramos ese consejo de la abuela para hacer turismo, otro gallo nos cantara. Tratemos a los habitantes locales como si fueran visitas, tratémonos a nosotros como visitas y tratemos a aquellos visitantes como si fueran de la familia. No se puede que si eres visitante te estaciones donde te dé la gana y no te multen. No, aunque seas visita, si dicen no estacionarte, no te estaciones. Claro. Pero tengo que poner un letrero que diga no estacionarte. Tengo que avisar mis reglas y luego hacerlas cumplir. Y las reglas, como siempre, basura llama basura, limpieza llama limpieza. Si vemos una calle limpia, ¿a poco no nos da pena tirar un papelito ni del nada? Si vemos una calle cochinona, ay, bueno, pues como sea, tiro una cosa. Si nosotros estamos impecables en nuestra comunidad, para nosotros, las personas se van a portar impecables con nosotros. Seamos muy serios cuando tratamos a nuestras visitas, veámoslos como visitas, veámonos nosotros como anfitriones de verdad. Un buen anfitrión pone reglas, un buen anfitrión asegura que todas mis visitas estén cómodas, pero también estén bien organizadas. Porque también sucede, esto me lo enseñaron los japoneses cuando trabajaba, que les contaba Sergio con la Agencia de Cooperación del Japón. Tuve muchos colegas japoneses que se impresionaban mucho de nuestro desorden. Primero se impresionaban además que no tenemos mapa, porque decían, y entonces yo, visitante japonés, ¿cómo saber qué hacer? Pues ustedes no me dicen nada, me traen, se gastan toda su lana para una campaña para traerme. Y ya que me tienen aquí, me dejan suelto como si yo supiera cómo se mueve uno aquí. Y eso me hace sentir, adivinen qué, inseguro. Vamos a salir a la calle inseguros. Vamos a despistarnos, como cuando te bajas de un barco y estás así. Pues ahora nos bajamos de un lugar estático y a lo mejor hasta nos mareamos cuando nos bajemos cuando nos salgamos a la calle. Esta inseguridad, ¿cómo se cura? Y mis amigos japoneses me enseñaron que en el mismo espacio del cerebro, en la misma neurona, decía mi amigo Gira, viven la seguridad, el orden y la limpieza. Si yo estoy en una calle limpia, fíjense, los turistas no son marcianos, son humanos como tú y yo. Cuando tú vas a una calle y está sucia, ¿no te sientes inseguro? Hasta crees que alguien te puede asaltar. Cuando una calle, un barrio es limpio, te sientes seguro. La inseguridad se cura con limpieza y con orden. Cuando yo me siento inseguro, imagínate qué inseguro me sentiré si voy al Japón y no sé hablar japonés, o a la India, un país totalmente desconocido, lleno de mitos en mi cabeza. Si cuando yo llego no me dice nadie bienvenido, aquí así se pide, así se dice arigato, gracias, y no me dicen nada, güey, ¿sintieron en su corazón? ¿Verdad que da susto? Sí. Si cuando yo llego hay alguien que me dice, querida, aquí en Japón
así se come, así se agarran los palitos, así se dice gracias, así se tal, el metro se toma de este lado, protocolos. Con mi amigo japonés nos peleábamos siempre y ahí creo que el turismo cultural y la comunicación intercultural es bien importante y esto de poner reglas, no solo las reglas que son lógicas para nosotros, sino entendiendo al otro. Hira-san y yo, Hira-san, el líder de nuestro equipo, que yo era la única mujer, fíjense, curiosamente, en este equipo de japoneses, y Hira-san era mayor que yo y además era el jefe del equipo. Pero cada vez que íbamos a entrar a un elevador, adivinen, mujer, Latinoamérica, estábamos trabajando en Guatemala, pero abríase el elevador y Hira-san se aventaba primero y yo decía este pelado maleducado y entonces empezamos a tener un conflicto al entrar al elevador. Porque él, en su cultura, el de mayor edad, el hombre de mayor edad, pasa primero. Y miren por qué, porque protege a la manada, ¿vale? En nuestra cultura, las mujeres pasan primero porque aquellos líderes de la manada que vienen detrás nos protegen. Tiene todo un asunto, pues, fisiológico, social, de manada, de protección. Entonces nos estábamos peleando por entrar al elevador. Hasta que un buen día platicamos sobre el protocolo. En la mesa le dije, Hira-san, te ves muy mal cuando tratas de entrar antes de las señoras a un elevador, porque aquí, y entonces dijo, ¿cómo? Con razón, Ale-san, jajaja, nos reímos mucho, porque mira, en Japón pasa así. Ah, mira, entonces quedamos una cosa. Wild in Japan, me dijo, cuando estemos en Japón, hagamos como se hace en Japón, y cuando estemos en Latinoamérica, hacemos como se hace en Latinoamérica. Nos pusimos de acuerdo, ya sabíamos quién iba primero en el elevador y no volvimos a chocar al entrar. Yes. Un buen día fuimos a la Embajada del Japón a enseñarle nuestro proyecto al señor embajador, porque era un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación del Japón con dinero japonés, ¿no? Y los japoneses son padrísimos y enseñan mucho. Llegamos, Hira-san entró primero porque estábamos en Japón, no tuve ningún problema. De hecho, hasta le dices, pase usted, señor líder del equipo, más grande que yo, edad antes que belleza, o como quieran, y nos reímos. Pasa Hira-san, pasa otro de los miembros del equipo de mayor edad, y ellos dicen hi. Y cuando yo paso, digo hi al embajador, de hola, y él me dice hola, y estira su mano. Y yo estaba inclinada saludándolo a lo japonés, y él estaba saludándome a lo occidental porque me dio la cara, y yo pues se la vi. Y entonces cuando él se inclina, yo ya había estirado la mano y así. Y a partir de entonces, el embajador y yo, cuando nos veíamos en alguna reunión o fiesta, él me decía, Are-san, y hacíamos nuestro ritual personal de dos culturas que queríamos darnos lo mejor de nosotros, respetar al otro, pero no nos conocíamos. Creo que nos sirve mucho esta anécdota y con esta pregunta para decir, las reglas de la cultura, del protocolo, son distintas entre las diferentes culturas. Cuando estemos en Japón, hagamos protocolos japoneses. Cuando estemos en Latinoamérica, en México, mexicanas. Y en México, en los muchos Méxicos, cuando vayamos a Oaxaca, díganme ustedes, por favor, cómo les saludo. Cuando vayamos a la zona maya, díganme ustedes cómo saludo. Y van a ver que pronto los visitantes van a aprender a saludar como nuestro protocolo. Y si ustedes se imaginan que ustedes son un visitante que va a Japón o a la India, yo tuve la oportunidad de ir a la India hace un par de años con mi mamá, que era su gran ilusión en la vida. Y adivinen, regresé de la India diciendo namaste, y todo el tiempo, en todos los lugares me decían namaste. No me veían cara de americana y me decían hello. Me decían namaste. Y yo aprendí. Creo que el saludo es algo tan importante porque es el impacto de llegada. Los invito, ahora que decimos qué va a pasar después del COVID, ¿qué tal que todos los mexicanos nos decidieran, nos decidiéramos que saliendo de este rato de dormir, vamos a recibir a todos nuestros visitantes con el saludo local? Nos lo inventamos, no lo reinventamos. ¿Cómo saludarías a alguien que viene de otro país? ¿A qué viene? A verte,
a entenderte, a conocer quién eres, cómo eres, de qué comes. ¿Y qué tal que los saludamos distinto? Que hay tantas maneras de saludar en este país, tantas palabras padrísimas que significan bienvenido de tu camino, que tengas buen sol, espero que tú y tu familia estén en diferentes lenguas que podríamos recuperar y traerlas a la mesa del turismo cultural. Depende de dónde estás. Y con una palabrita que salvemos, ya no queramos salvar todo el idioma, una palabrita. ¿Por qué no nos ponemos ese reto aquí? Ahorita, Sergio, te lo propongo, que hagamos juntos una campaña de saliendo del COVID, adopta una palabra en lengua nativa para que empecemos a recuperar el uso de nuestro idioma, porque no está padre, y no me dejarás mentir, más jóvenes de amigos de mis hijos saben decir namaste en hindú que saben decir maloquín en maya. Claro, claro. Apenas sabemos apapacho porque ya lo adoptaron los fuereños, pero pongámonos un reto así, pongámonos retos claros que nos hagan ser yo para el mundo. Yo, ¿qué le doy al mundo en términos de turismo? ¿Cómo hago que este turismo me ayude a conquistar el mundo y no a conservar mi mundito? Creo que vayamos a conquistar el mundo a través del turismo. Somos personas padrísimas, apapachadoras, valientes. No estoy tan segura que podría decir con tanta certeza tan trabajadoras, pero tenemos unas ganas de salir a trabajar. Eso sí puedo decir. Somos apapachones. Somos súper a gusto. Somos alegres. Somos personas padrísimas. No desde el pasado, donde estamos llenas de cicatrices de cosas, hacia el futuro. El México que queremos ser está aquí. Lo hacemos todos los días. Cuando nos sonreímos, cuando somos bien agradecidos, hasta se burlan de nosotros que de todo decimos gracias. Así, ahora que está de moda decir gracias, vamos a lograr que cada turista que viene a México se vaya de aquí más agradecido de quién es, de lo que tiene, de lo que somos y de haber vivido a nuestro país. Que cada vez que le sirvan, le den un café, pida un café, dé las gracias. Que cada vez que alguien le pida una limosna, le dé las gracias al otro. A ver si no podemos nosotros traducir nuestra cultura a través del turismo y al rato conquistamos al mundo, pero con cosas claras que van mucho más allá del folclore y que son profundas de nuestra identidad, de lo que sí somos todos los mexicanos, aunque unos seamos más enojones que otros. En general, creo que somos un pueblo buen anfitrión, bien alegre, bien padre, que podemos regalarle, bien agradecido al resto del mundo, pues ese agradecimiento que tenemos con el sol, ese vínculo que tenemos con la naturaleza, con las flores, con los cempasúchil, con la muerte, con la vida. Ahora que todos estamos tan miedosos de morir, vamos a hablar de muerte. Todos nos vamos a morir. Y todos los mexicanos lo sabemos. Y todos hablamos con la calaca. Pues hablemos con la calaca y dejémonos de cuidar que qué tal si un bichito y entonces me muero. Sí, hombre, te vas a morir. Sí, hombre, te vas a morir. Digo, no hoy y tampoco te voy a matar de virus, no. Pero ¿cómo equilibramos esta forma nuestra de ver la muerte y luego entonces vivir la vida desde el gozo de la vida del más para acá que para allá? Creo que por ahí podríamos bordar un poco, pero sí necesitaríamos algunos días para hacer una gestión de México para el mundo a través del turismo y los vamos a educar aquí. Vienes a que te eduque, en el buen sentido de la palabra, en el gozo del aprendizaje, en el gozo de la vida, de esto que somos los mexicanos y Yacuba y todas estas cosas que sabemos que somos y que sabemos que tenemos y que podemos regalar a nuestros visitantes con esta ofrenda que no tiene que ser física, es una ofrenda de quien llega a nuestra casa, desde que toque el timbre de nuestra casa, desde que desee venir a México, desde que desee venir a tu pueblo. ¿Qué desea? ¿Qué te estoy ya dando? ¿A poco no tienen el gozo de ir a casa de la tía no sé quién que me va a llenar de mí? Pues llenemos de sí a esos visitantes que vienen ahora. Creo que podemos predecir el futuro si lo creamos. ¿Les gustaría un futuro de ese tipo? Pues vamos a crearlo.
Ahora, ¿les gustaría un futuro donde lleguemos a todos los pueblos del país con guantes, máscaras y su sana distancia? Vamos a crearlo, porque podemos tener ese futuro, ¿eh? No es el que yo quiero para mí, en realidad. ¿Cómo se hace el equilibrio? Hay que pensarle muy bien, pero por favor no nos dejemos llevar por la asepsia, porque no somos un pueblo aséptico y no es que seamos limpios, pero limpios y entrones, limpios y cercanos. Yo no me puedo imaginar a México sin apapacho y viviendo dentro de 15 años en Susana distancia, porque nos acostumbramos a la Susana distancia en estos meses que estuvimos encerrados. Tenemos que recuperar nuestra capacidad de apapachar. Por ahí en Yucatán habían planteado una forma de saludarnos con la mano en el corazón para que si físicamente estamos distanciados, emocionalmente estemos apapachados. Y creo que podemos hacerlo, creo que podemos inventarnos nuevos saludos que signifiquen apapacho, una de las palabras antiguas más usadas por los modernos y que creo que nos define bien. Muy bien. Primero aceptamos el reto. Vamos a trabajarlo, efectivamente, busquemos esas palabras, porque si bien generalmente nosotros damos las gracias casi siempre, pocas veces cuando llegamos a alguna parte saludamos. Buenos días, buenas tardes, aunque no nos conozcas, aunque no nos conozcan, casi no saludamos cuando llegamos. Y yo creo que también es otra forma de recibir a un turista, ¿no? Que él también aprenda a darnos los buenos días, nosotros a darle los buenos días y establecer esta comunicación. Aceptamos el reto, eh, Alejandro. Por otro lado, pues mira, efectivamente el tiempo ya se nos fue y se nos fue bastante bien y muy contentos todos. Ni cuenta nos dimos que ya habíamos terminado este tiempo, ¿no? Pero yo quisiera nada más que, bueno, nos dejaras tú todos tus datos para que quienes quieran comunicarse contigo, quienes quieran adquirir tus libros, leer tus libros, bueno, pues que nos puedas decir qué libros son, dónde están. Yo tengo el de turismo que hizo Conaculta y que me parece muy, 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 muy bien. Entonces, pero sí, dar todos tus datos, tu Facebook, todo ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. Sergio, soy muy facebookera, me encuentran como Alejandra Zorrilla. Y por ahí es muy fácil que nos saludemos y que estemos en contacto. La página de Identidad y Desarrollo es www.identidadydesarrollo.com. Ahí blogueo, ahí están también los cursos de turismo, una bola de artículos y nuestra filosofía de ser, y espero que pronto nuestra propuesta de cómo nos vamos a saludar. Y me encantaría tener sus propuestas tanto en lo personal como en la parte organizacional. Somos un grupo de 30 y tantas personas, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, nuestros grandes maestros sabios, Alain Gras, Pepe Rentería, están más allá de los 70, ya están acercándose a la edad plateada, dicen los japoneses de respeto. Tenemos unos samas y tenemos chavitos que están todavía en la universidad y que nos ayudan también con su creatividad. Es un grupo muy padre. Entren en nuestra comunidad y entérense y pues participen en nuestra comunidad. Creo que por ahí es lo más fácil. Mi correo es alejandra.zorrilla@ideydesarrollo.com. Pero todavía ahora que todos tenemos tanto que aprender, he tenido un desbordamiento de correos y entonces es más fácil que en un WhatsApp, que es muy rápido, me puedan decir, te mandé un correo con tal, o en un Facebook, que uso todo el tiempo, el Facebook y el Messenger, que nos hace ser más telegrama que largos correos. Me pueden mandar y estaré agradecida, pero me tardo, les confieso que me tardo. En cambio, en el Face soy bastante rápida para contestar. Y a través de la página de Identidad y Desarrollo tenemos también un canal de YouTube. Los invito a suscribirse al canal y si me lo permite Sergio, podemos poner también esta conferencia en este conversatorio, perdón, que casi conferencia porque soy repartidora en China, lo ponemos en el canal de YouTube y pues ayúdenos a compartir también con sus amigos y todos quienes tengan cosas que decir,
ayúdenos a decirlas a través de nuestra página, a través de nuestras redes sociales. Estamos puestísimos para compartirnos en este tema de ser alumnos y maestros al mismo tiempo. Los espero en redes sociales. En la página de identidad, por supuesto, están mis libros. También están armando, Marian, me están armando una página, una web que se va a llamar Alejandra Zorrilla, que todavía no está publicada, donde puedan estar mis otros libros más poeticosos, porque tú tienes este libro de Conaculta que es más técnico, pero les quiero decir que parte de mí, pues soy novelista, escritora, medio poeta. Les recomiendo uno que se llama Cada vez un viaje, que es un libro chiquitito, pero no es de viajes, sino es de un viaje hacia adentro de ti y hacia regiones imaginadas del cerebro, y ahí me la paso. Ahí pueden encontrarme a mí y a mis libros. Sergio, muchas gracias por permitirme pues contactar con todos ustedes y hagamos comunidad, hagan sus microcomunidades, conéctense, miren qué padre, todos estamos viendo webinars todo el día, pero el Zoom está padrísimo para que ustedes, los grupos de gestores culturales y de gestores turísticos en las comunidades, pueden armar su jueves en la tarde, cada quien tráigase su cafecito, cada quien tráigase su libreta y pongámonos a chambear para el futuro, porque no nada más podemos estar repensando, tenemos que empezar a estar reactuando, porque ya vamos a despertar. Muy bien, pues yo quiero agradecerle pues a todos los que se conectaron con nosotros y también decirles que a través de nuestra página también pueden mandar sus sugerencias en cuanto al reto que se acaba de establecer. El reto no es Alejandra y Sergio, el reto es con todos los que quieran participar con sus propuestas, de decirnos lo que Alejandra atinadamente, pues esta idea que nos acaba de dar, ¿no? Y que a mí me parece que por ahí puede empezar el cambio de este encierro, como decía. Los invito a todos a que nos manden sus sugerencias de cómo hacerlo, ¿no? Y Alejandra, fue verdaderamente un gustazo, y yo creo que la comunidad quedará muy, muy contenta de esta entrevista. Yo creo que tendremos que hacer otra más adelante, en donde se pueda explayar otras cosas, porque es inagotable este conocimiento que tú nos estás apoyando. Oye, Sergio, yo soy una ocurrente, pero me gusta mucho que quedemos en una acción. Y ya dijimos tú y yo, sí estamos de acuerdo en cómo nos saludamos. Creo que tanto en el grupo de gestores culturales como en el grupo de comunidad de aprendizaje ID de Facebook, podemos invitar a todos los que están ahorita viéndonos a dejarnos un mensaje. ¿Cómo saludarías si hoy despertáramos? ¿Cómo saludarías en términos gestuales y en términos de alguna palabra o alguna fórmula, y que nos inundemos y que estemos viendo lo que decimos los demás y le demos like? Y a lo mejor desde hoy podemos empezar a saludémonos en nuestros grupos de Face. ¿Qué les parece que hoy que las comunidades son virtuales, nos saludemos? Y los invitamos desde ya, porque luego las cosas que no hacemos ya se quedan en a ver cuándo, y lo platicamos en la tarde para que le demos velocidad. Perdón por interrumpir. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ya prometo estarme quieta. Gracias por todo. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Nos vemos al rato en Face.